Buenas tardes. Están aquí para ver la última exposición. Seré su anfitrión el día de hoy y será un placer llevarlos por la senda del conocimiento. El tema de hoy es gráficas de combustión. Pero antes, presentaremos a los que darán ese tema. Un fuerte aplauso a Dafne Torres. El siguiente integrante es Sebastián Enríquez. A nuestro compañero Eduardo Vázquez. Y por último a su anfitrión, muchas gracias, Aarón Díaz. ¿Quién se le ocurre? ¿Quién es el que edita este video? Producción. Venga, ¿qué está pasando? Bueno, después de unos pequeños problemas técnicos, antes de comenzar nuestro tema, me gustaría recordarles un poco de los conceptos básicos que les ayudará para entender toda la presentación. Empecemos. Primero, hablaremos sobre la alimentación. ¿Qué es? No es lo que comes en la tarde. Es la mezcla de combustible-aire, la cual proviene del carburador o de un sistema de inyección, depende del motor, que entrará a la cámara de combustión. El siguiente concepto que vamos a hablar es del producto. Los componentes resultantes de una reacción química es a lo que nos referimos, no a ninguno otro, no a la multiplicación, no se confunda. Específicamente la que vamos a tratar el día de hoy es sobre la combustión, lo cual podremos ver que los productos pues es dióxido de carbono, nitrógeno, ¿no? Vapor de agua, esos son los productos a los que nos referimos. El siguiente concepto que les quiero hablar son los residuos. Estos son el conjunto de depósitos que se van quedando en la cámara de combustión. Por ejemplo, pues pasa un proceso o miles de procesos en la cámara de combustión y pues se va quedando pequeños residuos de la combustión pasada. A esos mismos nos referimos. La mezcla, vamos a hablar de ese concepto. La mezcla, como podemos observar, es la mezcla combustible-alimentación y los residuos en la cámara antes de la combustión. A eso nos referimos cuando hablaremos mezcla en la presentación. Cabe aclarar que las mezclas no son constantes, van cambiando. Pues por la naturaleza de sus elementos, como los residuos, pues a veces se queda más, a veces menos, entonces va cambiando. Pero lo que sí se puede hacer para hacer todos los cálculos de las gráficas es hacer un aproximado, tener un aproximado como para tratar de acercarnos a la realidad. Así que, teniendo todo en cuenta, comencemos. Para iniciar con la presentación vamos a hablar sobre la reacción química que ocurre en el proceso de combustión. Primero, ustedes podrán observar una reacción química que ahí se ve que inicia con C8H18. Ese hace referencia al combustible. Como podemos observar, esos son los productos que van entrando, ¿no? Que es el combustible, el oxígeno y el nitrógeno. Y eso nos da como producto el dióxido de carbono, el vapor de agua y el nitrógeno. Ahora, el primer paso para poder calcular lo que vamos a obtener va a ser calcular las unidades por, los números atómicos, la suma de los números atómicos, no se acuerdan de sus clases de química. Ven que en la tabla periódica viene el número, por ejemplo el carbono es un 12, y entonces como son en el primero, en el de combustible, C8, sería un 12 por 8, ¿no? Más el hidrógeno, que sabemos que vale 1, su número atómico, y sería más 18. Entonces esto nos da 114. Esos son los dos procesos que se llevan para calcular tanto el oxígeno, el nitrógeno, y pues calcular la masa molar de lo que es el combustible, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen todos esos cálculos, esas sumas, y en total da que la gasolina, el combustible da 114 kilogramos sobre mol, el oxígeno son 32 kilogramos sobre mol, al igual que el nitrógeno 28 kilogramos sobre mol, y se calcula la ecuación, se sustituye estos valores en la ecuación original. Entonces, como nada más tenemos una partícula de lo que es C8, se pone 114 kilogramos. Como tenemos 12,5 o 12.5 de oxígeno, entonces se multiplica 32 por 12.5 y se tiene 400 kilogramos de de oxígeno. Y en el nitrógeno tenemos 47, por lo tanto 47 por 28 da 1316, que es el número de hasta abajo. En la ecuación inferior la pueden observar, que ahí están todos los valores. Ahora, el siguiente paso será dividir todo en 1716. Aquí se considera que el nitrógeno y el oxígeno son parte del aire. Entonces, para obtener por cada kilogramo de aire, cuánto combustible se necesita, ¿no? Entonces todo se divide entre 1716
Y queda que 114 entre 1716 da 0.0665 kilogramos de combustible por kilogramo de aire, que es lo que aparece en la ecuación de ahí abajito. Entonces, vamos a poner otra vez nuestra ecuación inicial de la reacción. Tenemos que el combustible entran 60.5 o 60,5 moles de alimentación y salen 64 moles de producto. Se preguntarán por qué es más, no debería estar en equilibrio, digamos algo así. Y sí, si fuera muy teórico, pero no. Les explicaremos después por qué. Pero esto se debe a un residuo. Ahora, nada más para darnos ahorita cuántos moles de alimentación se necesita para cada kilogramo de producto. Bueno, mentira, para cada kilogramo de aire se hace una regla de 3, algo muy simple, ¿no? Tiene 60 moles y medio de alimentación y eso nos da 1830 kilogramos. ¿De dónde sacamos el 1830? Nada más es la suma de lo anterior, de los 114 más 400 más 1316, lo de la parte superior de allá arriba. Entonces, sabemos que si esos moles equivalen a ese kilogramo de alimentación, X moles van a equivaler a 1 kilogramo de aire más 0.0665 kilogramos de combustible. Entonces ya se hace la regla de 3 y fácilmente nos da 0.0353 moles de alimentación. Esto mismo se hace para los productos, ahora con los 64 moles de productos, y eso nos da un total de 0.073 moles de producto. Igual se hace la regla de 3, es la regla de 3 de la parte inferior. Pero entonces, ¿para qué nos sirve calcular todo esto? Hay dos razones principales por las cuales nos sirve para calcular los moles. Todo el chorote o todo lo que hicimos fue para eso, para calcular los moles de combustible, bueno, de alimentación. Entonces, es lo que les decía, ¿por qué entran 60.5 y salen 64? Pues esto se debe a los residuos, como vimos ahorita, bueno, como vimos en el inicio, en la introducción de la presentación, les expliqué que los residuos son lo que va quedando, ¿no?, a partir de los ciclos. Ahora, ¿de dónde sale esta igualdad? Bueno, ¿de dónde sale el cálculo de los residuos, no? Los residuos los vamos a representar con una letra F y estos dos coeficientes, el primero vende que dice 0.373, ese es, como pueden observar, los moles de producto. Aparecen en la parte inferior, el 0.0373. Y podemos observar que allí está el coeficiente, es el producto, más el 0.0353, que es el coeficiente de los de alimentación, que es esta de la parte de atrásito. Esta mero, 0.353 de moles de alimentación. Cabe aclarar que esto nada más es muy teórico, porque los residuos pues sí se pueden calcular más o menos y vamos a tomar, como podrán ver, para después un porcentaje del 10% de residuos, pero aún así va variando. O sea, no es, como les expliqué en la mezcla, no es algo constante, ¿saben? Entonces, ¿por qué se hace en la siguiente expresión 0.0353 1 menos F? La explicación es sencilla. Porque tú cuando le restas 1 menos F, digamos que F es un 10%, equivaldría a 0.1, ¿no?, de un total, entonces sería 0.9. Entonces sería 0.353 es lo que entra, o sea, digamos 90% de todo el total de alimentación va a ser nuevo y el 10% va a ser residuo, es lo que significa. Entonces ya nada más se hace la suma y la multiplicación de estos dos y queda en total 0.053 más 0.002 F, y eso van a ser los moles de los residuos. O sea, ahí se podría calcular cuántos residuos se tienen. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar acerca de las mezclas ricas, pobres y las mezclas teóricamente correctas. La mezcla teóricamente correcta en realidad son los datos que hemos estado trabajando anteriormente. Pero como bien sabemos, en nuestros ciclos jamás vamos a obtener los datos ideales o teóricamente correctos. Podemos obtener una mezcla ya sea pobre o una mezcla rica. Acá hago referencia con una mezcla pobre y una mezcla rica. Todo esto nos vamos a estar basando en la mezcla teóricamente correcta. Por lo tanto, si vemos aquí tenemos un 100% de aire en la mezcla teóricamente correcta. En una mezcla
pobre, nosotros vamos a obtener un 10% de aire de más. Por lo tanto vamos a obtener más aire y menos combustible. En una mezcla rica vamos a obtener un menor por ciento de aire, si vemos aquí es un 15% menos de aire, y obtendríamos mayor combustible, lo que se reflejaría que gastaríamos más combustible. Entonces todos estos datos que tenemos aquí, que sería el porcentaje de aire teórico, peso de la mezcla, relación de combustible-aire, relación de aire-combustible y los moles de la mezcla quemada, que son N, todo esto se obtienen en su mayoría por reglas de 3. Por ejemplo, aquí tenemos 0.0665 de la relación de combustible-aire del teórico. Para obtener esta cantidad tenemos que hacer una regla de 3 inversa, que sería multiplicar esto por 100 y dividirlo entre 110 y ya obtendríamos 0.0605. Lo mismo sería para el caso de la mezcla rica, que sería multiplicar esto por 100 y dividirlo en 85 para obtener 0.0782. Pero como estamos hablando de que esta tabla sirve para 1 kilo de aire, a esta cantidad le vamos a sumar 1, que sería 1 kilo, y tendríamos el peso de la mezcla. Una vez teniendo el peso de la mezcla y la relación combustible-aire, tendríamos que hacer la división de este entre este para obtener la relación de aire-combustible. Lo mismo tendríamos que hacer para los moles de la mezcla quemada. Tendríamos que hacer otra regla de 3, pero esta ya sería basándonos en lo que obtuvimos anteriormente, que sería para los moles de alimentación. Si recordamos, en nuestros moles de alimentación teníamos que hacer una regla de 3 de 65 moles de alimentación es igual a 1830 kilos de alimentación. Por lo tanto sería 1665 kilos de alimentación. ¿Cuánto nos daría? Que sería 0.0353 moles. Pero aquí ya no serían los 665, serían 605 y obtendríamos esta cantidad, y sería 782 y obtendríamos esta cantidad. Obviamente todas estas reglas de 3 ya no sería necesario hacerlas, ya que nosotros creamos esta tabla para que sea más fácil el visualizar los datos. Los diagramas nosotros los vamos a dividir en dos, que va a ser para diagramas de una mezcla no quemada y diagramas para una mezcla ya quemada. Obviamente para los de una mezcla no quemada va a ser de tanto los tiempos de admisión y el tiempo de compresión. Comencemos con los diagramas de compresión, que es para la mezcla no quemada. Para este tipo de diagramas se va a tomar como ciertos los siguientes enunciados, que será que el fluido de trabajo es una mezcla homogénea de los gases. Aquí no nos vamos a meter si es una mezcla heterogénea o homogénea, lo vamos a tomar como que sea una mezcla homogénea de gases. También el porcentaje de residuos es igual a 0.10, que sería como el 10%. Entonces los diagramas de compresión para las mezclas va a estar formado por los 3 diferentes tipos de mezclas, que es la teóricamente correcta, la pobre y la rica. Para la teóricamente correcta tenemos 1.0665 kilos de la mezcla. Como estamos hablando que el residuo es del 0.10, en vez de tener 1 kilo de aire vamos a obtener 0.9 kilos de aire, más aquí hacemos la operación para obtenerlo del combustible, que sería 0.05985 kilos de combustible más 0.10665 kilos de residuo. Ok, entonces nosotros para obtener los residuos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la suma de los kilos del aire más los kilos de combustible. Una vez que ya tengamos esta suma, se lo vamos a restar a 1.0665 kilos de la mezcla, que sería la suma de 0.9 kilos de aire más 0.05985 kilos de combustible. Este mismo paso lo vamos a replicar para la mezcla pobre, con 1.0605 kilos de mezcla
Y para la mezcla rica, que es con 1.0782 kilos de mezcla. Ok, ahora vamos a hablar un poco de las propiedades termodinámicas que vamos a encontrar en los diagramas. Una de las propiedades va a ser la presión, la temperatura y el volumen. Todo esto lo podemos ver reflejado en la ley de los gases ideales. Si podemos ver aquí en la fórmula, que es la de Pancho Villa, nunca reprobó termodinámica, podemos ver que todo lo que hicimos anteriormente en la tabla en la que nos encontrábamos era para encontrar esta n. Así es, suena un poco absurdo todo lo que se tuvo que hacer solamente para tener que encontrar esta n. Que esta n, si sabemos bien, nos hace referencia a los moles de la mezcla no quemada para mezclas ya sea las pobres, las correctas y las ricas, como ya lo había mostrado en la tabla anterior. Ok, entonces, ¿qué otras propiedades termodinámicas vamos a encontrar nosotros en nuestros diagramas? Pues vamos a encontrar la energía interna, que sería U, que la energía interna hace referencia a la energía cinética en cada una de las moléculas de nuestros gases. También vamos a encontrar la entropía, que en termodinámica la entropía mide la parte de la energía que no se utiliza para realizar un trabajo y que se expresa como el cociente entre el calor cedido por un cuerpo y su temperatura absoluta. También vamos a encontrar la entalpía, que la entalpía sería con esta fórmula. Entalpía es igual a energía interna más presión por volumen. Ok, entonces ya pasando de una vez con nuestros diagramas, aquí podemos ver un diagrama de energía de mezcla no quemada, que hace referencia a la temperatura en Kelvin y a la energía interna y la entalpía. Aquí podemos ver que es la energía interna. Todo esto es para una mezcla no quemada. Esto sería para una mezcla teóricamente correcta, que como vemos es un 100% de aire. Aquí vemos una mezcla rica, que sería un 85% de aire, y la línea de aquí abajo sería para una mezcla pobre con un 110% de aire. Lo mismo sería aquí, pero esto sería para la entalpía. Teniendo aquí esta línea para una mezcla pobre, esto sería para una mezcla teóricamente correcta y esto sería para una mezcla rica. De igual manera, aquí podemos encontrar un diagrama de compresión para una mezcla no quemada. Sería con relación de la temperatura en kelvins y el volumen. Ok, entonces ya aquí nosotros podemos ver unos diagramas que serían un poco más complicados, ya que esto nos hablaría de la entropía por grados. Aquí nosotros tenemos la temperatura y la entalpía. Obviamente este sería para una mezcla rica. Si me paso de este lado, este sería para una mezcla correcta y este sería para una mezcla pobre. Ok, ahora vamos a pasar con los diagramas de mezcla quemada. Estos diagramas son para los tiempos de combustión y escape. Si los vemos luego, nos damos cuenta que los diagramas de la mezcla quemada son un poco más complicados que los diagramas de mezclas no quemadas. Todo esto es debido a sus productos, que sus productos no van a aparecer luego, sino que todo esto va a estar dependiendo de la temperatura y la compresión a la que nos encontremos. Por ejemplo, aquí tenemos el que sería para una mezcla rica, para una mezcla correcta y para una mezcla pobre. Por ejemplo, aquí en la rica vemos que la temperatura va a influir mucho en la aparición de ciertos componentes. En una mezcla correcta vemos que estos componentes están inclusive antes en la temperatura, a diferencia de en una mezcla rica. Y en una mezcla pobre vemos que inclusive se adelantan muchísimo más.
Obviamente todo esto sin dejar de lado la presión a la cual nos estamos encontrando. Si vemos aquí en el que sea de una mezcla rica, podemos ver que el H2 está en teoría en toda la temperatura, siempre y cuando se encuentre en estos valores de presión. Igual aquí podemos ver que en una mezcla correcta encontramos el CO2 y el H2O. De igual manera, en una mezcla pobre encontramos que el oxígeno va a estar presente en toda la temperatura, pero de igual manera como en el H2 a cierto tipo de compresión. Todo esto, ¿qué es lo que nos va a decir? Obviamente nos va a decir que nuestros diagramas son un poco más complicados, ya que si vemos los diagramas de la mezcla no quemada, va a depender mucho de la temperatura y la compresión a la que nosotros nos estemos encontrando. Va a depender mucho la aparición de los productos en cada uno de estos tres casos. Entonces, como vemos, los diagramas de mezclas ya quemadas se vuelven muchísimo más difíciles a comparación de los que son de mezclas no quemadas. Si logramos ver aquí, de hecho, todo es básicamente lo mismo a los de mezclas no quemadas, que tenemos la entalpía, la entropía, la temperatura, el volumen, la presión. Pero si lo vemos es un poco más complicado. Esto sería para una mezcla pobre, esto sería para una mezcla correcta y esto sería para una mezcla rica. Hablemos del proceso de combustión. La combustión no es más que una reacción creada entre el material combustible y el comburente, los cuales son activados por una cierta cantidad de energía creando y desprendiendo calor, llamada así una reacción exotérmica. Los materiales líquidos, en contacto con la cantidad de energía necesaria, se vaporizan mezclándose con el comburente, en este caso el oxígeno, para dar paso a la llama, creándose así el inicio del incendio. En la combustión de un motor de encendido por chispa, depende de que la llama formada en la bujía sea hábil para avanzar en la mezcla que aún no se incendia. Aunque aún no es conocido el mecanismo exacto en el cual se propaga la llama, esta llama es la evidencia de una reacción química entre el combustible y el oxígeno. Una reacción que libera energía con la consiguiente elevación de temperatura. Una mezcla ligeramente rica en combustible estará mejor dotada para la reacción química. A partir de esta consideración, puede concluirse que para la rápida propagación de la llama es teóricamente necesaria una mezcla rica. Para entender un poco mejor estas consideraciones teóricas que les mencioné previamente, hablemos de un motor con una velocidad de propagación de la llama de 9 metros sobre segundo. Bueno, este motor les voy a decir que queda restringido a velocidades de giro demasiado lentas. Estamos hablando que para estas condiciones el motor estará limitado a velocidades de 600 revoluciones por minuto o menos. Afortunadamente, para los motores de alta velocidad se puede multiplicar la velocidad de la llama aumentando la turbulencia de la mezcla. El efecto generado por dicha turbulencia de la mezcla aumenta la velocidad de propagación de la llama. Esta turbulencia se inicia a partir de la velocidad de la mezcla de aire-combustible que entra al cilindro en la carrera de admisión. Y bueno, la combustión en el motor comienza en la bujía cuando las moléculas alrededor de la chispa son energizadas hasta un nivel en el que la reacción se mantenga por sí misma. Durante este periodo, la elevación de presión es baja porque la cantidad de carga quemada es extremadamente pequeña. Podemos notar en los diagramas que tenemos en pantalla que las posiciones usuales de las bujías son cercanas a la superficie de la cámara de combustión, donde la turbulencia tiende a ser menor que en la porción central de la cámara. Por esta razón, el chispazo
debe ocurrir antes del final de la carrera de compresión si se han de tener altas presiones próximas al comienzo de la carrera de expansión. En pantalla podemos observar un diagrama del proceso de combustión en el motor. Haciendo un análisis de las imágenes que podemos ver dentro de este diagrama, podemos decir que una vez que la reacción de combustión ha dado inicio, avanzará desde la bujía una llama de frente esférica o de forma esférica. Los límites de esta esfera aparecerán un poco rasgados debido a las corrientes convectivas de la mezcla turbulenta. Debe notarse también que en esta etapa el gas no quemado más allá del frente de la llama y el gas quemado a los lados del extremo de ella son comprimidos por la expansión de la mezcla previamente quemada. Se tiene la parte final de la etapa de combustión cuando se detiene la llama al ir alcanzando las paredes más lejanas de la cámara. El punto final realmente es difícil de definirlo con exactitud. Y bueno, ahora ya que estamos más familiarizados, ya estamos un poco más informados acerca de lo que son las gráficas o diagramas de combustión, es importante mencionar este concepto que es demasiado utilizado en el análisis de un motor y sobre todo en este tema de los diagramas, el cual es el gradiente de combustión y detonación. Yo sé que a muchos de ustedes les suena muy familiar este término, muchos lo recordarán por su curso de cálculo vectorial, que muchas veces este tema nos llegó a dar algunos dolores de cabeza, pero bueno, ahorita no vamos a entrar en cosas muy complejas, vamos a hablar de manera superficial acerca de lo que es el gradiente en la combustión, pero antes de eso vamos a recordar lo que es un gradiente. Un gradiente básicamente denota la dirección en la cual se aprecia una variación de una propiedad o magnitud física, la dirección en la que ocurre una tasa de cambio en el espacio. También podemos decir que el gradiente de forma geométrica es un vector normal a la curva de nivel en un punto arbitrario en el que se está estudiando, ya sea un punto XY, tiempo, temperatura, dependiendo del caso que estemos nosotros analizando, vaya. Pero bueno, ¿cómo es que este concepto tiene relación con lo que estamos viendo en estos momentos, que es la combustión de un motor? Pues bueno, si nosotros hablamos del gradiente, podríamos hablar de las presiones y de las temperaturas dentro de la cámara de combustión, ya que estas no son uniformes y se pueden calcular, pero no son medidas del todo precisas, vaya. Si nosotros queremos calcular la presión o la temperatura en algún punto dentro de la cámara de combustión, realmente no vamos a tener una medida 100% exacta, no vamos a tener mucha exactitud en nuestra medida. Es por eso que el estudio del gradiente en las gráficas de combustión es una herramienta demasiado útil, es demasiado práctica, ya que esta nos otorga un resultado aún más preciso de la variación no uniforme de estas temperaturas y presiones. Gracias a esto, nosotros podríamos encontrar puntos de presión o de temperatura que no sean favorables para la combustión del motor, o vaya que puedan afectar al proceso de combustión, como ya lo habíamos visto en otras exposiciones de mis compañeros. Vimos que las detonaciones, factores como las detonaciones, presiones altas, temperaturas muy altas, en algún momento pueden ocasionar daños físicos o estructurales para el motor. Vimos que se pueden dañar severamente las bielas, los pistones, los cilindros. Es por eso que el estudio del gradiente en las gráficas de combustión es demasiado útil para los fabricantes de motores, ya que con este tipo de cálculos más precisos, con menos variaciones
ellos se pueden dar cuenta dónde su motor está presentando alguna pérdida o alguna presión demasiado alta que en algún momento les pueda dañar su creación, vaya, por así decirlo. Entonces esta herramienta es demasiado útil. Y bueno, aunque normalmente estas variaciones resultan relativamente pequeñas, es importante hacer énfasis que un motor debe operar con parámetros adecuados y constantes en todo momento, vaya. Entonces, si nosotros no hacemos algo por buscar que esas variaciones no sean constantes a lo largo del proceso de combustión, nosotros podríamos evitar en algún momento que nuestra eficiencia se vea afectada o la potencia se vea afectada, el funcionamiento en términos generales del motor, vaya. Esta herramienta es demasiado útil, como se los mencionaba, y es un método que está presente y que lo utilizan, como ya lo había mencionado, muchos de los fabricantes para hacer un motor mucho más útil o un motor que funcione de manera más pura, por así decirlo. Bueno, ahora les hablaré de los diferentes diagramas del motor Otto. Iniciaremos con el motor Otto estrangulado, que es el que está en la parte superior izquierda, y este motor parcialmente estrangulado es múltiple. Y ahora les voy a hablar de los diferentes diagramas del motor Otto. Iniciaremos con el motor Otto estrangulado, y este motor, el múltiple de admisión, está a un nivel de presión inferior que el que existe durante la carrera de escape. Cuando se abre la válvula de admisión, los productos residuales de la combustión podrán dilatarse dentro del múltiple de admisión. Lo que quiere decir es que enseguida, a medida que desciende el émbolo de la carrera de admisión, esos productos de escape son regresados al interior del cilindro, junto con la alimentación fresca. Por otra parte, se supone que la válvula de admisión abre lentamente y en consecuencia a esto, el gas residual primero se dilata hasta la presión el múltiple antes de que entre la alimentación fresca, como queda indicado por la trayectoria 6,6' de la primera gráfica, que es presión contra volumen del motor Otto estrangulado. El siguiente motor que tenemos es el motor Otto sin estrangular, que es el que tenemos a nuestra derecha, que en este los diagramas termodinámicos son utilizables para construir una serie de procesos mucho más consistentes en el funcionamiento del motor. De lo que es el ciclo de aire normal, los procesos del motor serán ideales en el sentido que las pérdidas de calor se consideran despreciables. Se supone que la combustión ocurre a volumen constante y se suponen logrados la compresión isotrópica y el proceso de expansión también. La eficiencia de este motor ideal representa un triunfo, la cual debe tomar el motor real. Y aquí tenemos de igual forma la gráfica, que es presión contra volumen del motor Otto no estrangulado, como lo mencioné anteriormente. Y por último tenemos el motor Otto sobrealimentado, que este motor sobrealimentado, la presión en el múltiple es mucho mayor a la que existe en el cilindro al final de la carrera de escape. Cuando la válvula de admisión se abre, se precipita en la cámara de alimentación fresca y esto comprime al residuo hasta la presión de admisión. A medida de que el émbolo desciende en la carrera de admisión, es inducida la alimentación completa al interior del cilindro. Bueno, aquí tenemos el diagrama indicador para el ciclo, que es el que está en medio, y es, como pueden observar, la figura 7.9, el motor Otto sobrealimentado. Y este dependerá de la regulación de la válvula de admisión y de lo rápido que está ahora. Bueno, ahora les voy a hablar del motor de encendido por compresión diésel. Y bueno, en este motor se pueden determinar aproximadamente las propiedades del fluido motriz mediante los diagramas para una mezcla pobre. Bueno, ahora les voy a hablar del motor de encendido por compresión diésel. Y bueno,
En este motor se pueden determinar aproximadamente las propiedades del fluido motriz mediante los diagramas para una mezcla pobre. Sin embargo, el motor real, el exceso del aire de las cargas parciales es bastante mayor que la considerada al construir los diagramas. Y solo a plena carga la relación de combustible de aire se acerca a relación de ellos. Por lo tanto, son evidentes algunas discrepancias con empleo para los diagramas de motores de encendido por compresión. Y bueno, tenemos unos puntos a considerar y el primero es que el diagrama de compresión presupone que son inducidos aire y vapores de combustible, en tanto que el motor verdadero solo se comprime aire y el combustible líquido inyecta al final de la carrera de compresión. Y bueno, ahora podemos ver que todos los diagramas de compresión se basan en un residuo de escape del 10%. Esto significa que si nuestros diagramas de compresión están basados en un residuo, solo el 10% de escape sabe que en un motor real con una relación de compresión la fracción será del orden del 2%. Entonces, estos diagramas de compresión se basan con el 10% y si tenemos una relación de compresión elevada a la fracción será del 2%. Bueno, por lo tanto, habrá una pequeña variación o discrepancia y habrá una alteración en los datos. También tenemos el diagrama de los productos supone que existe el equilibrio químico, una condición que posiblemente se logre en el motor de encendido por compresión, pero muy dudable para la combustión heterogénea. Ahora, el diagrama de productos supone que existe un equilibrio químico. Esta condición es muy posible que se logre en este motor de encendido, como lo dije anteriormente. Pero también es muy dudable para la combustión heterogénea. Entonces, a la hora de sacar los cálculos tenemos que considerar esta parte para determinar las propiedades del fluido en base a los diagramas de mezcla pobre. El siguiente punto que tenemos es la relación de combustible-aire en el motor de encendido por compresión varía directamente con la carga. Entonces, el proceso de combustión en el motor de encendido por compresión tiende a efectuarse ya sea a volumen constante o a presión constante. Como sabemos, para la carrera de compresión se pueden utilizar las tablas de aire, que son las que están aquí. Esta es la tabla 6 del apéndice del libro que nos dio la maestra, que tenemos aquí, motores de combustión interna, análisis y aplicaciones. Y bueno, como se puede observar, se toma en consideración que el final del proceso de combustible líquido es inyectado y se mezcla con aire a volumen constante. Aparte, el aire se enfría y por tanto la compresión desciende a medida que el combustible es vaporizado y calentado. Bueno, aquí en el diagrama que tenemos se puede ver que están tanto los procesos de volumen y presión están constantes. Y la mayor eficiencia y el menor costo del combustible de los motores diésel los convierte en la opción más indicada para las aplicaciones que requieren cantidades grandes de potencia, como por ejemplo lo son los motores de locomotoras, unidades de generación eléctricas, de emergencia, grandes barcos y pesados camiones. Ahora tenemos de este lado que en los motores diésel solamente el aire se comprime durante la carrera de compresión, eliminando la posibilidad de autoencendida. El proceso de inyección de combustible en los motores empieza cuando el émbolo se aproxima al punto medio superior y continúa durante la primera parte de la carrera de potencia. Esto lo que quiere decir es que en estos motores el proceso de combustión sucede durante un periodo más largo. La mayor eficiencia y el menor costo de combustible, como lo dije hace un momento en los motores diésel, convierten la opción más indicada para aplicaciones que requieren cantidades grandes de potencia. Y
Bueno, ahora aquí les voy a explicar cómo es que funciona y primero empezamos con que el pistón baja con la válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de aire en la cámara, como se ve en la primera figura. Esto es admisión. Esto se modela como una expansión a presión constante, ya que al estar la válvula abierta a presión es igual que la exterior. En el diagrama aparece como una recta horizontal, presión contra volumen, que es el que tenemos en la primera parte. Después seguimos con la compresión. Como se puede observar, el pistón sube comprimiendo el aire. Dada la velocidad del proceso, se supone que el aire no tiene posibilidad de intercambiar calor con el ambiente, por lo que el proceso adiabático se modela como la curva adiabática reversible, AB, que tenemos en este caso, aunque en realidad no lo es por la presencia de factores irreversibles como lo es la fricción. Seguimos con la combustión, que es la que tenemos de 2 a 3, un poco antes de que el pistón llegue a su punto más alto y continuando hasta un poco después de que empiece a bajar, el inyector introduce el combustible en la cámara. Al ser de mayor duración que la combustión en el ciclo Otto, este paso se modela como una adición de calor a presión constante. Este es el único paso en el que el ciclo diésel se diferencia del ciclo Otto. Por consiguiente, tenemos la expansión de 3 a 4 y la alta temperatura del gas empuja el pistón hacia abajo, realizando un trabajo sobre él. De nuevo, por ser un proceso muy rápido, se aproxima por una curva adiabática reversible, como lo podemos ver, presión versus volumen. Y por último tenemos el escape, que se abre la válvula de escape y el gas sale al exterior empujando por el pistón una temperatura mayor que la inicial, siendo sustituido por la misma cantidad de mezcla fría en la siguiente admisión. Este enfriamiento ocurre en 2 fases. Cuando el pistón está en su punto más bajo, el volumen permanece aproximadamente constante isocóricamente, de D a. Cuando el pistón empuja el aire hacia el exterior con la válvula abierta isobáricamente, presión constante, cerrando el ciclo de A a E. Y bueno, así es como el ciclo se repite. Y aquí tenemos una representación del ciclo diésel. Y fue todo lo que mencioné anteriormente en una imagen. Bueno, ha estado interesante el tema, ¿no? Es todo por nuestra parte, muchísimas gracias por su atención, esperemos que se la hayan pasado bien o hayan aprendido aunque sea un poco y pues nos vemos a la próxima. Adiós.